Si no es la luna, si no es esto, crea no crea un ser, un huiracocha. Las religiones nacían en el corazón idólatra del ser humano, como dice Romanos capítulo 1. Nuestro corazón es idólatra, ¿no? Generalmente las civilizaciones antiguas solían ser politeístas, no se desviaban de la visión del conocimiento del Dios verdadero a través de la creación, porque ellos podían ver que había un mar, un espacio, una luna, ¿no? Bosques, montañas, ríos, y en lugar de decir, bueno, esto fue creado por el Dios verdadero, decían, el Dios de la montaña, la diosa montaña o el espíritu de la montaña. ¿Te das cuenta? Espiritualizaban o hacían deidades al por mayor. El dios del río, el dios río, si el mismo río era el dios, o el espíritu del río, al cual tenían que hacerle un culto particular para poder cruzar. El dios del mar le tenían que hacer otro culto. Hasta el dios del vino, bajo los romanos, hasta el dios del toro. O sea, es terrible, ¿no? Amén, dice ella. Y generalmente lo que ellos hacen para poder calmar las iras de estas deidades es justo la palabra culto, que el culto siempre tenía que implicar alguna clase de sacrificios. Estrechamente relacionada con la palabra religión, indica un complejo de actividades dirigidas a rendir adoración, reconocimiento a aquello a lo cual se le atribuye valor supremo. Si vemos bien en sí, entonces, una religión es pues cualquier conjunto de prácticas que tratan de elevar a una deidad, ¿no? Adoración a algún tipo de deidad. Es decir, el ser humano algo tiene que adorar. Algo tienes que adorar. No que soy ateo. Algo tienes que adorar. Siempre tenemos un concepto que tiene supremo valor para nuestra vida y nos aferramos a él. En todo caso, todos somos religiosos. El ser humano es un homo religioso y eso no lo podemos quitar de nuestro corazón. Hay muchas desviaciones de la religión, incluso cristiana, y eso lo vamos a ver más tarde al final. Es necesario diferenciar entre el cristianismo como una religión y entonces la teología cristiana, porque el cristianismo, si bien es una religión, tiene cultos, prácticas, costumbres, ¿no? Al margen de la teología. Entonces, tenemos que entender que es necesaria una base epistemológica para esto. ¿Qué es una base epistemológica? Una base de razón. Una base de razón. Un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se ha leído casi un libro? La Biblia. La Biblia, amén. Fundamento es la Biblia. La palabra. Hay un principio cristiano que se llama la sola escritura, y eso lo vamos a ver en adelante en las clases, porque vamos a empezar con la doctrina de las escrituras. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica de vida, y de la cual va a partir toda nuestra teología. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos imaginarnos a Dios. Por ejemplo, sistemático. Vamos a ver, el amor de Dios. Te lo comienzas a imaginar. Es que Diosito es así. No. La justicia de Dios. Es que Dios es así, ¿no? Pero si solamente eso proviene de tu corazón, es posible que estés construyendo un ídolo. Tenemos que ir a la escritura. Porque nuestros sentimientos son subjetivos. Y no podemos crear un concepto objetivo de sentimientos subjetivos, relativos, que a veces son A y a veces son B, ¿no? Nuestros sentimientos son A y a veces son B. En cambio, la Biblia está escrita por Dios, por hombres inspirados por Dios, y ya no hay forma de que se mueva. Una vez que estudiamos la Biblia, nuestros conceptos tienen que venir de la palabra. ¿Está ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Jerry? Letra mata, ¿no? No sé si está escrito en Santiago, creo, donde dice que la religión es pura, Sí, y sin mácula. y sin mácula. Claro. ¿Esa sería la religión que practica el cristianismo? Claro, la religión pura y sin mácula es una religión que brota del fruto del espíritu. Pura Es sin mácula, por eso. O sea, la práctica cristiana, pura y sin mácula, porque siempre la práctica cristiana, es esa, ¿no? La de la misericordia. Porque lo que dice Santiago es misericordia más que todo. Entonces no está mal en ese sentido, ¿no? Pero no está diciendo que la religión en sí es simplemente
solamente tener una adecuada ortopraxis, o sea, por ejemplo, hago esto, voy al culto, ayuno, oro, pero al final no tengo el corazón de Jesús. No sirve de nada, porque veo que no hay una relación, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita también. A ver, definiciones típicas de teología. Entonces, según Romanos capítulo 1, hay del 18 al 32, hay un sentido importante en el que todos los seres humanos hacen teología. En este capítulo vemos la perdición del hombre, ¿no? Cómo está atado a su pecado, cómo nos arrastra, cómo somos, en el verso 30 dice, aborrecedores de Dios. Eso nos debe dar temor. ¿Qué éramos antes de ser creyentes? Imagínate, aborrecedores de Dios. Aunque tú digas, no, pero yo lo quería Diosito, yo no lo aborrecía, en el fondo sí. Porque hacías las obras de su enemigo, el diablo. Por eso lo aborrecías. Aborrecer no significa que tú le decías, Dios te odio, sino que tú lo rechazabas, ¿no? Vamos a tomar en cuenta 4 opiniones de 4 teólogos de diferentes épocas de la historia. Generalmente estos teólogos son muy respetados y son de una rama ortodoxa, o sea, de sana doctrina. Incluso el primero, que te puede sorprender para los que tienen un trasfondo más pentecostal, anticatólico, dicen, no, ecumenismo, no es. Perdóname, eso. Sí. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, es un teólogo respetado, incluso por muchos protestantes, y si tú lo lees, si tú estudias al menos tu doctrina de salvación, es ortodoxo. Es ortodoxo. Entonces vamos a ver lo que dice en el libro 1, capítulo 1, sección 7, de su teología sistemática, más conocida como Suma Teológica. Dice, una ciencia unificada. ¿Qué es la teología? La pregunta es, ¿qué es la teología? Y Santo Tomás de Aquino nos dice que es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refiere a Dios. O sea, se trata acerca de la persona de Dios y de sus obras. ¿Está claro ahí? Ese es un concepto bastante clásico de lo que es la teología. Está muy bueno. Una ciencia unificada, porque es una sola ciencia, en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refiere a Dios. Vamos ahora con teólogo reformado Charles Hodge, conocido por su teología sistemática. Es una de las mejores teologías sistemáticas que hay, incluye aspectos filosóficos. Primero lean su Gruden, después su Berkhoff, y recién ahí lean Hodge. Porque Hodge va a presuponer muchos conceptos que no saben mucho, ¿no? Mucha gente. Entonces tú lo lees, te vas a bloquear. Pero vamos a ver qué dice el teólogo Hodge. La teología es la ciencia de los hechos, y él incluye esta palabra, de revelación divina. Hasta ahora, como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Importante que él diga que los hechos son de revelación divina, ya que Dios tiene 2 tipos de revelación. La revelación natural, la cual la vemos en toda la creación, de modo que nadie puede decir que Dios no existe. Y la revelación especial, que es a través de su palabra. Y acá está hablando que la teología es la ciencia de los hechos de la revelación divina, habla de la palabra. Como les dije hace rato, vamos a estudiar a Dios conforme a cómo Él ha placido revelarse a través de su palabra. ¿Amén? Amén. Y esa es la forma en que vamos a estudiar. La tercera es una pequeña, corta, pero muy profunda definición del puritano William James. William James es un hombre bastante, digamos, un hombre de contienda, un hombre que tuvo que enfrentarse a muchas cosas en los tiempos como el siglo XVI. Y él dice, ¿qué es la teología? Es la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. Qué bonito, ¿no? Los dos primeros conceptos son bastante profundos en cuanto a lo que es la ortodoxia, o sea, la sana doctrina. Y acá comienza la práctica. ¿Se dan cuenta? Acá habla de que la doctrina unificada, que habla de Dios porque se refiere a Dios, y es Dios mismo, que es por revelación divina, no solamente queda en esto, sino que esa doctrina, o sea, esto, es vivir a Dios. Bueno.
¿De qué nos sirve estudiar del amor de Dios si nosotros no amamos sin condiciones? ¿De qué te sirve estudiar la justicia de Dios si tú te crees el justo luego y condenas a otros? ¿O apoyas a la injusticia? Te voy a poner un ejemplo en la política. Tú ves que un candidato va a promover un estilo de política o economía injusta y tú lo apoyas. Como no sé cuántos puede haber. ¿No? Así. 4. John Frame. ¿Alguno de ustedes conoce a John Frame? Es un teólogo presbiteriano reformado que es contemporáneo, está vivo. Está vivo y paradito. La aplicación de la palabra de Dios por persona a todas las áreas de su vida. Tiene mucho que ver con él, ¿no? En cuanto a la práctica. Entonces, la ciencia unificada, que habla de Dios, o porque es Dios y se refiere a Dios, a través de la Biblia, que es la revelación divina, que es una enseñanza para vivir, se debe aplicar en todas las áreas de la vida. ¿Amén? Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso poder darnos cuenta. ¿Sí? Podríamos haber tratado muchos más opiniones, ¿no? De textos acerca de hombres y varones de Dios que han bendecido a la iglesia, pero si tienen alguna pregunta de estos 4, díganme, para no avanzar sin que haya dudas. Entonces, ¿cuál sería la correcta, la definición correcta? Las 4 tendrían que complementarse. Las 4 se complementan. Sí, porque estas dos hablan de la profundidad de la teología. ¿Ves? Es profundo. Y está bien, ¿no? Pero estas dos hablan de que esto se tiene que vivir. Claro. ¿Otra pregunta? Sigamos. A ver, pasa bien. Las metas de la teología. Las metas de la teología. La ortodoxia. La teología nos tiene que llevar entonces a eso, ¿no? A realmente conocer a Dios, como dice Juan 17. Pero conocer a Dios implica buscarlo sin demora y en su palabra. Por tanto, la meta de la teología siempre debe llegar a la ortodoxia, o sea, a la sana doctrina. Una buena ortopraxis que tiene que ver con la práctica y una buena ortopatía que tiene que ver, ¿sabes qué? Con algo que casi los teólogos sistemáticos no tocan, y es con los sentimientos. Nosotros somos humanos y tenemos afectos que se pueden convertir en los afectos religiosos, como decía Jonathan Edwards, y ahí sí no está mal usada la palabra religioso, ¿no? Habla de tus emociones sanas, de cómo tus afectos pueden ser dominados por el fruto del espíritu y puedes vivirlo, ¿no? Entonces es muy importante saber también qué es ortopatía. Como en términos más generales, usando el vocabulario del Catecismo Menor de Westminster que estamos usando en los grupos de comunión, digamos que la teología es una de las maneras en que glorificamos a Dios y lo disfrutamos para siempre. Es posible entonces que tenemos que aprender bien estas 3 metas para poder darle gloria al Señor y poder disfrutarlo siempre. ¿Amén? A ver, vamos a ver. La ortodoxia. ¿Quién puede leer Juan capítulo 17, verso 17? Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Hay una verdad en la cual nos vamos a santificar. ¿Cuál? Su palabra. ¿Qué significa ortodoxia? Ortos significa recto y doxia, conocimiento o credo. Quiere decir el credo correcto, la doctrina correcta. En otras palabras, como ya se conoce más en el vulgo evangélico, sana doctrina, ¿no? La sana doctrina. En primer lugar, la ortodoxia doctrinal es la meta de cualquier iglesia responsable y sincera. Toda iglesia o todo teólogo debe tener en su corazón llegar a la verdad. No llegar a satisfacer el sistema que tengo, sino a la verdad. Si yo creo A, pero veo que la Biblia dice B, me parece que dice B, y la historia de la iglesia por casi 2000 años ha creído B,
¿Quién está mal? La historia, todo, o yo soy el nuevo, tengo nuevas revelaciones. No, ¿ves? Entonces, yo como teólogo o como pastor debo dedicarme a buscar diligentemente la verdad de Dios escrita en la palabra de Dios. Comparar mi teología con los otros pastores o teólogos de mi época. Ser responsable. Luego comparar la doctrina de mi época con la de la historia de la iglesia. Y si todos están en común acuerdo y yo y mi promo estamos mal, ¿quién está mal? Nosotros. Porque muchos dicen, pero todo el mundo cree en cierta doctrina, como por ejemplo el rapto secreto. Todos creen en el rapto secreto, porque todos en este tiempo, el 90% de los evangélicos creen en esta doctrina. Respetamos a los hermanos que creen en eso, pero porque ellos creen, ¿está bien? Si te digo, muéstrame en la Biblia dónde está el rapto secreto, ¿vas a encontrarlo? No. Está secreto. ¿Qué secreto? Ah, secreto. Es un secreto. No. Adelante ya. Entonces la meta de la ortodoxia es alcanzar las doctrinas correctas. Todo cristiano tiene ese deber, no solamente tu pastora, porque ya dije teólogos y pastor. Entonces espero que el pastor alcance la doctrina correcta y luego que él me diga. No. Acuérdate del sacerdocio real del creyente. Tú tienes el Espíritu Santo para leer las Escrituras. Si no, yo me puedo volver loco un día, se vuelve loco Carlitos, Sammy, nos volvemos locos todos y comenzamos a aplicar energías. Ustedes amén, ¿ves? ¿No? Cara termina el pastor. Imagínate. Y ahí se viene el rato secreto. Ay. Jesús proclamó sin vacilación que sus seguidores tenían que ser personas que buscaran la verdad. Y en su palabra está la verdad, porque su palabra es la verdad. Amén. Si la Biblia dice y el pastor que yo más quiero, un pseudoapóstol, un ángel baje del cielo y trae una doctrina diferente a la de la Biblia, sea anatema. Y esa palabra significa bajo maldición. Ahora, no significa que por eso lo vas a lapidar maldito, ¿no? Sino que debería darte pena y decir, bueno, este hermano está predicando doctrinas de demonios, vamos a ayudarlo porque es posible que le hayan metido esas doctrinas en la cabeza. Claro, también eso no los va a volver a ustedes sicarios, lucha contra la apostasía. Jesús se comprometió profundamente con la doctrina verdadera. Entonces afirmó con estas palabras de Juan capítulo 17 que la ortodoxia es una de las metas principales de la teología y nosotros debemos hacer lo mismo. Vamos a estudiar teología, vamos a buscar la verdad. Amén. Ahora tenemos otro concepto. ¿De qué sirve que tengamos una buena ortodoxia? Porque hay muchos buenos teólogos si no tenemos una buena ortopraxis. Praxis es forma de vida o formas. Y orto es recta, o sea, la forma correcta de vivir. La forma correcta de vivir. Algunos dirán, entonces ya, acá están mis reglas, ¿no? ¡Pum! No es así. Claro. Vamos a hacer una definición. La ortopraxis significa desarrollar las doctrinas o enseñanzas enfocadas en la conducta o práctica correcta, es decir, vivir lo que predicamos, vivir el Cristo que predicamos, vivir el amor del Dios que predicamos, vivir el Cristo que contemplamos. ¿Te das cuenta? No es que ahora, bueno, como tengo que tener una buena ortodoxia, me voy a poner unas cuantas reglas en mi iglesia, ¿no? Córtese el pelo, póngase corbata, no haga esto, no haga lo otro. Si tú quieres te cortas el pelo, si tú quieres te pones corbata. Pero no podemos creer que esas reglas nos van a salvar. La ortopraxis va más allá de eso. Vamos a leer en Juan 13:35, a ver quién lo puede leer. No basta con pensar solamente correctamente, tener buenos conceptos teológicos, si no los aplicamos a nuestra vida. Juan, capítulo 13, verso 35. Juan 13:35. A ver, ¿quién lo puede leer? Hermanito. ¿Puede leerlo? El verso 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Amén. Empieza por casa, en el amor sin condiciones reflejado hacia nuestros hermanos. Y ese amor se debe reflejar afuera, porque dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Quiénes van a conocer? Los que no son discípulos. ¿Y quiénes no son discípulos? Los no creyentes. La mejor forma de evangelización, la mejor plataforma es el amor sin condiciones entre nosotros. Amén.
vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Ahora, es un hecho triste de la historia de la iglesia que personas religiosas, hasta cristianos sinceros, a menudo usan la teología para justificar todo tipo de cosas terribles. Como por ejemplo, otra palabrita nueva, ¿han escuchado de los antinomianos? A veces lo he mencionado. ¿Sí? Los antinomianos. Ya. ¿Qué significa? Viene una palabra griega que es anomos. Significa antiley. Los antinomianos juegan con la gracia y terminan, y la usan para vivir en libertinaje, ¿no? Bueno, como usan el texto que justo predicó Samuel el domingo, estamos Romanos capítulo 6, 14, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que es verdad, pero la utilizan para mal. Y siguen siendo esclavos del pecado, y siguen viviendo en libertinaje. No digo que caigan en un pecado sexual, ¿eh? Muchos antinomianos no es que han caído, sino que siguen viviendo. ¿Ves? No les importa. Yo vivo con la gracia, hago lo que quiero, ¿no? Hago lo que me da la gana. Ya Dios ya me perdonó de todo, entonces sigo haciendo lo que quiero. Hay que ser bien sinvergüenza para vivir así, ¿no? Entonces, a mí me pone a pensar, no hay temor en su corazón. Porque un cristiano se equivoca y cae, sí, pero le duele. Y se arrastra a la cruz, ¿no? Impotente, sabiendo que Dios es el omnipotente. Y bueno, después hay otro extremo que se llama el legalismo. ¿Has escuchado del legalismo? Sí. Claro, legalismo. Acá hay algunos hay unos legalistas, ¿no? Como Mavisañas. Los que tienen bola de grasa urbana, los que tienen bola de grasa urbana son los legalistas acá. Los legalismos se toman de la ley para crear un estándar, para poder juzgar la salvación de otros o para condicionar la salvación. Lo peor del legalismo es esto, que a veces crea un estándar que no está en la Biblia. O sea, no se agarra de la ley, sino de una neoley. Cosas que no están en la Biblia. ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo sobre eso? De legalismo. Por ejemplo. Para no hacer caer los débiles en la fe, pues. No. Ya, Jerry, por ejemplo, a veces no, mentira. Por ejemplo, una hermana, el ejemplo que les puse en un sermón, me acuerdo el año pasado. Una hermana está entrando a la iglesia en una puerta y al mismo tiempo otra hermana. Una usa un jean y la otra una falda. Entonces la chica del jean voltea, por ejemplo, ese tipo de empleo. Pero no puedes entrar con... no puedes entrar. Claro. A mí me gritaron. La hermana con jean mira al lado y en su mente dice, ahí está la hermana del jean. Pero la hermana con falda mira al lado y dice, ahí está la libertina con jean. Y cuando llegan, ¿qué tal, hermanita? Hipócritas. Pero las dos tienen un estándar falso, ¿ves? Ya, el legalismo es así. Creas una ley, una regla, para sentirte bien con tu conciencia y creer que estás mejor con Dios. No, pero yo oro, yo estoy ayunando por esto, pero tu vida no es una ortopraxis. Hay que decir aquí, estoy ayunando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y el otro día vives como si fueras un demonio. ¿Sabes lo que tú dices? Falda por convicción, porque en verdad sientes bien. Por eso, a esto va el ejemplo. Si tú vienes a la iglesia con tu falda, ven con tu falda vestida incluso como quieras. No, siempre y cuando con decoro. Pero no es legalismo cuidar tu santidad. Acuérdate de eso. No es legalismo cuidar tu santidad. No es legalismo ser pudorosa como dama. ¿No? También, por ejemplo, yo pienso que así como una chica que entra ahorita en minifalda, también sería un pata que sabe que tiene un cuerpazo, que está un culoso así, y viene con un dividido más, sabiendo que la chica la van a mirar. Es lo mismo, como Jerry, par de sinvergüenza. O Mayo, no se puede. Entonces, esa es la cosa, nosotros tenemos que cuidarnos de los extremos, ¿no? Tanto del legalismo como del antinomianismo, porque las dos son una muestra de que no estamos entendiendo el Evangelio. Y ahora, no necesitamos un poco de legalismo y un poco de antinomianismo para que haya balance. No necesitamos eso. Necesitamos a Cristo. Una santificación real. Una santificación que se evidencie como una verdadera ortopraxis. Yo prefiero ver un hombre con tatuajes, con aretes, un rockero, que ama a su prójimo, bendice al que lo maldice, ¿no? Hace bien a los pobres, ora, ayuna, confiesa su pecado, a un encorbatado que juzga a los demás, no le importa nada, maltrata a su prójimo, ¿no?
y tiene un corazón vengativo, ¿no? ¿De qué sirve? Entonces, no debemos confiarnos que tenemos la correcta teología ortodoxa. Somos de sana doctrina, ya lo hicimos. No. Y que con eso ya cumplimos, pues estamos bien. Recuerda que si tú crees que con otra cosa vas a estar bien con Dios, no tienes doctrina ortodoxa, por más que la tengas en el papel. A ver, ¿hasta ahí han entendido? Pastor, Sí, creo que sería bueno también marcar una diferencia entre ser conservador y ser legalista. Ah, exacto. Hay iglesias y hermanos conservadores. ¿Cómo así? ¿Quieren ejemplos? ¿Por qué no? Pero siempre tiene que ser el acusado siempre, o hay un legalismo No. bueno. No hay ningún legalismo bueno, hay un conservadurismo bueno. Claro. Mira, por ejemplo, hay gente como... no hay tiempo ahorita para hacerlo, pero les doy de tarea que lean Romanos 14 y 15 en su casa. Ah, sí. Acerca de los débiles en la fe y los fuertes. Esa es la manera de llamarnos Sí, hermanos. el débil en la fe no es débil porque tiene menos fe. Esa es la respuesta. Es débil. Capítulo 14. Esa es la respuesta a todas sus preguntas. Exacto, ahí está la respuesta para todo. Romanos 14, 15. Ahora, el conservador es un hermano que se abstiene de muchas cosas, para la gloria del Señor lo hace, pero no lo presiona a los demás para que como un estándar, porque no es legalista. El conservador no es legalista. El conservador de repente es una hermana que siempre usa su faldita, pero no le está diciendo a la gente, oye, la que no sé cómo se falda, ¿no? ¿Te das cuenta? El legalista sí. Incluso el legalista llega a creer que está mejor con Dios que tú, porque él sí se abstiene de algunas cosas y tú no. El conservador no. Pero tampoco sería malo de repente si vemos una hermana que ya está de repente, no está viéndose bien, de repente poder decirle, ¿no? Ah, ya. Eso es cosa del impudor ya. Claro. Cuando una hermana se viste... Mira, si entra por ahí los domingos, cuando tengamos nosotros otro local más grande, una chica en minifalda, no es cristiana, pues, ¿no? Pero si es una hermana conocida, ya bautizada y todo, y se está vistiendo, ya, pues, ¿no? De hecho no es ama, pues, ¿no? Amateur. La iglesia de conté ya de Entonces, una buena ortodoxia, o sea, la sana doctrina confesional, histórica o bíblica, nos lleva a una práctica de santidad verdadera, no una hipocresía, una santificación verdadera, la cual implica no ser ni liberales ni ser legalistas. ¿Amén? ¿Han entendido la diferencia entre conservador y legalista? Sí. Genial. Pastor, Sí. otra cosa antes de al inicio había dicho de la palabra de Jesús, de que en esto conocerán que somos sus discípulos y que nos amemos los unos a los otros. Pero creo que también vale aclarar que no hay un límite local respecto a esa frase. Claro. No se refiere a ama a tu hermano de tu iglesia local. Claro. ¿no? Sino también a las otras iglesias, a pesar de que no tengamos los mismos. A pesar de las diferencias de doctrina no fundamental, estamos unidos todos en las doctrinas fundamentales como la Trinidad, porque la teología, valga la aclaración, que se me había olvidado, eso no lo había puesto en mi bosquejo, la teología es bíblica, es católica. Amén. Buen ecuménico. Bueno, ¿por qué? No católico romano, sino universal. Así que yo tengo hermanos nazarenos, alianzas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, todos creemos en la Trinidad, todos creemos en la salvación solo por fe, ¿no? Todos creemos en la resurrección de Cristo, creemos en la inspiración de las Escrituras, ¿amén? Somos hermanos. Donde quiera que haya una persona que es nacida de nuevo y cree esta, es mi hermano. Ya, ¿amén? Bueno, vamos a la ortopatía. La ortopatía tiene mucho que ver con nuestras emociones. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. A ver, ¿quién me ayuda con Romanitos? Sí, capítulo 11, versos 33 al 36. A ver, Mari, antes que te atrase. 11, Antes que se cerró el chiste. Sí, del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
sentimientos más profundos y aún los superficiales estén a su servicio. Que nuestro corazón por completo esté rendido a Él. Y que eso se evidencie en lo que hace rato les mencioné, como decía el gran teólogo y pastor del siglo XVIII, Jonathan Edwards, en nuestras emociones santas, en nuestros afectos religiosos. Mi amor no es el amor mundano, es el amor de Cristo, sin condiciones. Mi celo es un celo santo. No es un celo de venganza porque, por ejemplo, como el salmista cuando clama, tú dirás, yo también quiero que se vengan de Dios de mí, ¿no? El salmista no clama porque quiere una venganza personal, sino que Dios se glorifique, ¿no? Haz tu justicia, dice. Haz justicia. Exacto. Él no quiere que los malvados caigan porque es como un niño que le pegan y dice, te voy a llevar a mi papá y vas a ver. No, el salmista no es así. Y nosotros tampoco somos así. ¿Amén? Entonces tenemos que asegurarnos que nuestros sentimientos estén en su servicio. Un maravilloso ejemplo de emociones santas vemos en el texto que hemos leído. ¿No? Podemos ver al apóstol Pablo, después de hablar tanta profundidad doctrinal en todo el libro de Romanos, explota en emociones, ¿no? Y hace como una doxología, o sea, una adoración, ¿no? Oh, profundidad de las riquezas. Se pone a adorar, ¿no? Y eso que está que le dicta a su escriba, el escriba lo ha dicho, ¿qué más? ¿No? Pero él se puso a cantar y el escriba lo puso. Hay que recordar, si ves todos los escritos paulinos, cuántas veces vas a leer a Pablo expresar sus emociones, ¿no? Oh, Gálatas insensatos. Parece, aunque es una carta, parece que estuviera hablando, ¿no? Lo ves como si estuviera hablando. Entonces hay que verlo de esta manera. Pablo tenía correctamente ubicados sus sentires, ¿no? Entonces, yo te pido a ti también eso, ¿no? Que siempre ores al Señor y le pidas que el Señor te llene del Espíritu Santo, para que tus emociones sean sujetas al Espíritu Santo. ¿Amén? Porque si no tenemos una buena ortodoxia, no sirve de nada las otras dos. ¿Te has dado cuenta? Porque si tú no conoces la verdad, tu práctica va a ser falsa y tus emociones también. Exacto. Si tú tienes una buena ortopraxis, pero no una buena ortodoxia, o sea, estás tratando de te conviertes en un moralista, ¿no? Así que las tres doctrinas en realidad tienen una interdependencia. Apréndete eso. No digas lo siguiente, entonces voy a estudiar mucha teología y las otras dos vienen solitas. No. Tienes que luchar por hacer las cosas. La ortopraxis, en el sentido de la santificación, es un poco sinergista, aunque la santificación es monarquista, o sea, solamente es una obra de Dios. En cuanto a nuestra vida, tenemos que luchar por ser santificados. Tienes que luchar contra el pecado, huir del pecado. ¿Se acuerdan que les mandé las disciplinas espirituales? Es una buena ortopraxis. Y de ahí va a partir una buena ortopraxis. Muchos de ustedes, ¿cuántas veces conversamos, no? Estoy deprimido, la depresión, estoy estresado, yo también estoy estresado. O sea, eso siempre nos va a venir, ¿no? Pero imagínate si no tenemos una buena ortodoxia, una buena ortopraxis, ¿qué ortopatía tendremos? Las tres están relacionadas. Busca al Señor con una buena ortodoxia, busca conocerlo más y más, busca llegar a la sana doctrina, a lo correcto, busca vivir para Cristo como Cristo merece que vivamos. Él es digno de que vivamos como Él dice que vivamos. Y busca una buena ortopatía. Esta es la más difícil porque esta es la que tienes que clamar. Señor, moldea mi corazón. Cálmate. A veces puedes decir, oh, bendice alma mía, ¿por qué estás tan seca? ¿No quieres adorar? ¿No quieres orar, alma mía? Háblate a ti mismo, no eres gnóstico. Porque el salmista se hablaba, ¿no? Alma mía, ¿qué te pasa? Exhórtate, predícate el evangelio todos los días. ¿Por qué te abates, no? Oh, alma mía, y te turbas dentro de mí. Te turbas. Es que la verdad, tenemos que hacerlo. Para poder llegar a una buena ortopatía es un trabajo bastante amplio, bastante grande. Todos los días tenemos que luchar contra nosotros mismos. Alma mía, ¿por qué explotas así en ira? Alma mía, el Señor te ha salvado. O sea, predícate a ti mismo porque a veces llega un momento en que no quieres escuchar a nadie. O no te vas a escuchar de ti mismo. Escúchate, háblate. A ver. La locura del Evangelio. La locura, claro. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita acerca de esto? Hemos avanzado un poco y la verdad me gustaría que hagan preguntas, ¿no? Vamos a pasar ahora. O sea, ¿tienen claro ya qué es teología?
un estudio que se hace de lo divino de Dios, ¿no? Pero Teo creo que es Dios, Teos. teología es estudio, entonces Sí. el estudio de Dios. Amén. Logos. Profesor. Maestro, localiza. ¿Cómo voy a repetir esa parte de que es la teología? Porque no es Vamos a hacer algo. Ya, Susan. A ver, niña Susan. Ponte de pie. Ponte de pie. No, normal, párate. O de ahí nomás. Lee todo lo que dice acá. Acá hay teos y hay logos. Ya. Es que No puedes puedo visualizar. ver. Así. De corte de vista. Yo lo leo, Lo veo. A ver, ¿quién lo puede leer? Yo lo leo. Ya. La teología del griego teos significa Dios y los es un estudio, este razonamiento, por lo que significaría el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Amén. Y justo el texto que leímos en Juan 17:3 al principio, que dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque tanto razonamiento y estudio en realidad significa conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Y en realidad todos los cristianos somos teólogos, pero no todos buscamos Exacto. En cierta manera todos somos teólogos, incluso los ateos. Cuando niegan a Dios, están planteando un caso de teología. buscan también, ¿no? Buscan negarlo. Negarlo también. Claro. Pero para negarlo tienes que presuponer una existencia. Entonces, por lógica, ya fueron. Entonces, teología es eso. Vamos a hacer una pregunta. Gerson, ¿qué es autopraxis? Autopraxis es poner en práctica todo lo que conozco de Dios. Amén. Así quiero que respondan. Simple, ¿no? Forma de vivir. Porque eso es lo que lo vas a vivir. ¿Ves? Formas de vida. Después en tu casa leerás más, pero lo que quiero ahorita es que les haya quedado. Formas de vida, la forma Está correcta de bien, vivir. hermano. ¿Qué es autopatía? Es vivir nuestros sentimientos, nuestro corazón. Amén. Busca purificar tu corazón, conformarlo a Cristo. Amén. Y ortodoxia, como ya sabrán, es una doctrina conformada a la Escritura, en un estudio sincero en el contexto de la historia de la Iglesia y de la misma Biblia. Amén. Sigamos. Entonces ya les quedó claro qué es teología y cuáles son las metas de la teología. La parte más triste. Alejándonos de la teología correcta. ¿Por qué he decidido tocar esta parte? Porque ya la otra semana vamos a empezar con doctrina de las Escrituras, pero hay que tocar esto porque es algo que nosotros no podemos permitir que pase en nuestra iglesia, y es alejarnos de la doctrina correcta. Hace algunos años, en el seminario teológico de Gordon Campbell en Estados Unidos, un hombre de Dios, un teólogo llamado David Wells, escribió un libro que puso de cabeza casi a todo el movimiento evangélico norteamericano, porque atacó un punto que casi nadie quería tocar en ese tiempo, en estos unos 20 años. Escribió un libro que se llama No hay lugar para la verdad, y como subtítulo, ¿qué pasó con la teología evangélica? ¿Qué pasó? El doctor Wells exponía aquí su preocupación por la casi total desaparición de la teología ortodoxa, de la teología reformada, de la teología histórica en las iglesias. ¿Te parece conocido en el caso? ¿Me parece? ¿No? El doctor Wells, entonces, estaba preocupado por la desaparición de la teología bíblica, histórica, reformada y confesional, y un gran sector del medio evangélico actual. Y acá viene lo peor, y el preocupante hecho real del apasionado deseo de muchos que dicen ser líderes evangélicos porque esa teología se desaparezca. ¿Te has dado cuenta? Trabajan abiertamente por la desaparición de la teología. ¿Has escuchado a hermanos que dicen que la teología no vale la teología? Te vas a hacer perder tiempo, mucha letra, así como ayer. Mejor vive, o sea, La letra mata. la Biblia no es hecha para entenderla, sino para obedecerla. Imagínate. O sea, a ver, ¿qué vas a obedecer si no tienes una buena ortodoxia? ¿Cómo vas a tener una buena ortopraxis si no tienes una buena ortodoxia, ves? Lo que ha dicho ese hermano, muy sincero de repente, es una piedra, es una piedra. ¿Cómo que la Biblia no es para entenderla, solo para obedecerla? ¿Qué vas a obedecer? Si no entiendes. En serio. Entonces, para eso tenemos que entender que es una buena ortopraxis, que es una buena ortodoxia. Vamos a leer una cita del hermano, del libro No hay lugar para la verdad, donde el pastor Wells, bueno, el doctor Wells, nos va a explicar por qué se asustaba. ¿Quién lo puede leer?
Uno que tenga una super vista. Ya, denle. Isabel, la desaparición de la teología en la vida de la Iglesia y la orquestación de esta desaparición por parte de algunos de sus líderes es difícil no notarlo hoy en día. Sin embargo, por difícil que parezca, no es muy fácil de probar. Es difícil probar en el mundo evangélico la adoración vacía, que es muy frecuente. Por ejemplo, en el cambio del foco central de la fe de Dios a uno mismo y la predicación psicologizada de lo que sigue a este cambio. En la erosión de su convicción, en su pragmatismo estridente, en su capacidad para no pensar sobre la cultura y en el deleite en lo irracional. Amén. En lo irracional. Vamos a analizar un poco lo que dice el Dr. Wells. Y esto está pasando mucho en muchas organizaciones que se van a llamar cristianas. Primero, y lo más grave de todo, es el abandono de la ortodoxia. ¿Cuál es el fin principal del estudio de la teología? Es conocer a Dios y gozarnos en Él, como dice el catecismo. Pero acá dice el cambio del foco central de la fe de Dios a uno mismo. ¿Cómo se llama eso? Humanismo. También se le puede llamar teología. El hombre, pero no en Cristo. Exacto. Ya no está centrado en Dios y su gloria, sino cómo nos puede servir a nosotros Dios. ¿No? ¿Cómo Dios puede ser práctico para nuestra vida? Vamos a hacer una terapia. Mira, dice, el cambio del foco central de la fe a uno mismo. Se le podría llamar sí es que se le puede llamar teología antropocéntrica, porque está centrada en el hombre, en el ángel. ¿Y eso desemboca en qué? En una predicación psicologizada, es decir, que utiliza muchas cosas de la teología y la psicología para manipular a la gente. ¿Sí? O predicación emotiva también. Emotiva. ¿Por qué? Porque eso motiva a la gente. Si bien yo conozco pastores, por ejemplo, que, como no menciono nombres, pero muchos que se han quebrantado en el púlpito, ¿no? Jonathan Edwards, George Whitfield predicaba hasta se caía de llorar, moría al suelo. O hombres de Dios hasta pentecostales sinceros como David Wilkerson, ¿no? Han llorado al ver cosas aberrantes que hacían dentro del movimiento que él pertenecía. Pero si bien hay eso, que es real, hay muchos pastores que utilizan eso para manipular. Lloran todas las predicas, manipulan. Y te enfocan en ti como en un campeón, ¿no? Te enfocan el evangelio sobre ti como que tú eres digno de algo. Han nacido para ganar. Han nacido para ganar. O sea, en realidad no conocen, como vimos, la ortodoxia, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Si tú no entiendes eso y le dices a los mundanos, a gente que no ha nacido de nuevo, que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere hacerlo rico, que Dios quiere hacer un éxito, lo estás matando. Y al final, mira, te das cuenta que no viene a ser una predicación, no, el foco central de la fe no cambia de Dios a uno mismo, porque ni siquiera nos hace bien a nosotros, nos mata. Alejarnos de Dios es la muerte, hermanos. Y eso no puede pasar en una iglesia. La predicación psicologizada que le sigue a este cambio, ¿ves? ¿Por qué? Porque la consecuencia del cambio del foco central es que siempre vamos a caer en eso, en el humanismo. Lo más triste es esto de acá, la erosión de su convicción. Muchos pastores que incluso tienen doctrinas fundamentales, en otras de repente no están muy bien, pero fundamentales buenas, ahora se unen en compañerismos con gente que niega doctrinas fundamentales. ¿Se dan cuenta? ¿Han visto casos así? Llaman hermanos a gente que niega la Trinidad, hacen asociaciones con gente que blasfema de Cristo, blasfeman del Evangelio, se hacen llamar iglesias pero traen brujas que solamente hacen tonterías y blasfeman el nombre de Dios y del Espíritu Santo, traen falsos profetas que le roban a la gente, o sea. ¿Y por qué dice la erosión de su convicción? Porque se suponía que eran cristianos, ¿no? Se suponía que son denominaciones que no eran herejes. ¿Qué pasó con sus convicciones? Se han erosionado. Son como arena nada más. Su pragmatismo estridente. ¿Qué es pragmatismo? ¿Saben acá? A ver quién puede decir que por aquí de repente alguien sabe qué es pragmatismo. Bueno, es humano. El niño Jerry, a ver, por favor. El pragmatismo es una tendencia a decidir y tomar decisiones basadas
emociones. Por ejemplo, si me siento bien es de Dios, si no lo siento bien no es de Dios. Es terrible. Dejarte llevar por tu corazón. Por tu corazón engañoso y mentiroso. ¿Qué diferencia tendría con el utilitarismo? ¿Cuál es el concepto de utilitarismo que tienes? Que tomas decisiones basadas en lo que te es más beneficioso. Si es así, entonces el pragmatismo es una forma de utilitarismo pero un poquito más emocional. Por ejemplo, yo puedo decir, no, esto me conviene, pero el pragmatismo es más usado en la religión. Pero en sí creo que es lo mismo. Porque hay pastores que dicen, esto me conviene creer en esto. Hace poco vi un chat de una conversación con un pastor, se cerraba, ¿no? Porque le conviene creer en A, a pesar que la Biblia dice B, y este pastor dijo no, porque le costaría que lo voten de su denominación. ¿Me voy a vender por un plato de frijoles? No. Entonces, en este caso sería utilitarismo, no me conviene. El pragmatismo es igual. Yo siento que es así, así que es de Dios. Yo siento que es así. Y cuando tú buscas tus emociones para tomar decisiones, es tu corazón. Puro subjetivismo, como le dije al principio. Nunca vas a llegar a una decisión sana. Porque después vas a cambiar de opinión y de emoción y vas a decir, uy, estuve mal, uy, estuve bien. Nunca vas a tomar una decisión clara. Si la palabra de Dios, o sea, todo viene de arriba, desde el foco central de la fe, se cae todo. ¿Por qué dice pragmatismo estridente? Porque es evidente de que es estridente en todo el mundo ya el escándalo de que hasta las iglesias son pragmáticas. Se basan en eso, en captar gente a través de las emociones. El evangelio ha sido abandonado totalmente. Este es otro tema difícil. En su capacidad para no pensar sobre la cultura. Porque hay dos extremos. Los sincretistas son gente que mezcla la cultura con el evangelio diluyéndolo. Y luego vienen los, que ya hablamos hace rato, los legalistas que abandonan la cultura por completo, ¿no? Entonces, no tienen criterios misioneros para ver la cultura en la que están plantando una iglesia. Y eso es triste también. A veces traen una cultura anacrónica, no sé si han visto por ahí, por ejemplo. Fácil es acusar, sí, yo he visto iglesias que casan gays, ¿no? Que traen las cosas del mundo a la iglesia, ¿no? Que aprueban el aborto. Pero también hay gente que trae una cultura anacrónica a la iglesia, ¿no? Una cultura de Estados Unidos de los años 40 y la mete como si fuera la forma de vivir bíblica, ¿no? El legalismo, pues, es terrible. Y al final, y lo peor de todo, que la tienen algunas de estas iglesias, no todas, es el deleite en lo irracional. Dicen, no, pero Dios es irracional porque no se puede razonar. Está bien, Dios es espíritu, ¿no? Pero hay cosas que no están en la Biblia. Son demencias irracionales en las cuales muchos de este tipo de evangélicos se están deleitando. ¿Te parece bonito? Pues a mí no. Y tampoco creo que estén las escrituras. Es un intercambio peligroso lo que estamos viendo acá. De la gloria de Dios a la centralidad del hombre. Y cuando todo cae en los hombros del ser humano, termina pudriéndose por el pecado. Y el evangelio en las manos del humanismo está siendo destruido. Hasta lo vemos incluso en el medio secular, en las universidades, por ejemplo. Muchas universidades teológicas tienen sus facultades de teología, ¿no? Algunos dicen facultades de religión. En tiempos antiguos, todas las ciencias estaban sometidas a la teología. La teología era llamada la madre de todas las ciencias. La sociología, la antropología estaban debajo. Pero ahora no. Si tú vas a ver la currícula de universidades en Europa, porque acá no hay casi teología, la teología está incluida dentro de la sociología. La sociología, luego viene la antropología y luego la teología. O sea, la teología es tomada solamente como una religión, como una forma de práctica, ¿no? ¿Qué es lo que cree el hombre respecto a este tema? Ya no es qué es lo que dice Dios respecto a este tema. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Han hecho que Dios se sujete a los medios mundanos, a la cosmovisión anticristiana de este mundo. Ya Dios es tratado como un objeto ahora sí, como lo que no queríamos hacer, ¿no? Un objeto de estudio, pero como si fuera cualquier cosa. Es triste. El estudio de la humanidad se estudió siempre a la luz de nuestra comprensión de Dios, ya que el hombre es creado por Dios. Pero ahora se está estudiando al hombre primero y después Dios.
cuando deberíamos estudiar primero a Dios, al Creador, al molde original, y después ver qué es de su criatura, ¿no? Pero no, lamentablemente el mundo ha puesto las cosas de cabeza. Lo peor de todo es que las iglesias se están poniendo las cosas de cabeza. Si bien yo sé que las iglesias no estarían de acuerdo con esos modernistas, sí se le llaman a estos teólogos liberales que ponen a Dios debajo, la mayoría de iglesias, incluso que llamamos, que han caído de todo esto, no estarían de acuerdo. Pero ellos están haciendo lo mismo, ¿no? El hombre está primero, por eso primero tenemos que ver cómo satisfacemos al hombre. Y armamos un circo y lo llamamos Dios. Es una cosa bien difícil y triste, en serio, porque ellos creen que están adorando a Dios y es posible que no estén adorando a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 32 para ver eso. Esta idea de poner a Dios por debajo de todo, o del hombre, es una que colisiona totalmente con la palabra de Dios. No tiene nada que ver la idea de que el hombre debe ser estudiado primero y que Dios es simplemente un anexo de las creencias del hombre. La iglesia está cayendo en lo mismo porque está cayendo en la idolatría. Dios nos separó como un pueblo especial, muy diferente. Vamos a Éxodo capítulo 32, del 16 al 19. ¿Quién lo puede leer? Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿El 17? Hasta el 19. Ahí, el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Amén. Miren el problema. El problema que está pasando, lo que dice el Dr. Wells, el problema que está pasando en los seminarios liberales, el problema que está pasando en las iglesias que ahora vemos por acá, tiene su nacimiento en el corazón del ser humano. Es idolatría. El corazón del ser humano. Exacto. El corazón engañoso. Mira, el Señor les dio una ley. Les dijo: no pondrán dioses falsos, ajenos delante de mí. La fe de Israel tenía que ser una fe muy diferente a la de los paganos. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Mira el escenario. Moisés bajando con Josué, escuchan bulla y dicen: oye, pero esa bulla no es bulla de victoria. Tampoco es bulla de derrota. ¿Qué está pasando? Cuando ven qué han hecho, el pueblo de Israel se había reunido, había puesto toda su pasión, todos sus recursos y todo lo que tenían a la mano para realizarle un culto a Dios. Pero lamentablemente ese no era Dios, era un becerro, era un ídolo. Ellos, ¿qué le llamaban a ese ídolo? Decían Baal, el dios becerro. Muchas veces lo ponen en las películas como que ellos estaban adorando solo al becerro. Ellos decían: este es Jehová que nos sacó de Egipto. ¿Te das cuenta? Ellos estaban seguros de que estaban adorando a Dios. Lo sentían. Exacto, pragmatismo. No, tiene razón, es la verdad. Sí, como los católicos, ¿no? Que ponen una Biblia y dicen que es la Biblia. Sí, creen que es la Biblia. Creen que es la Biblia. Es crearon un ídolo y le pusieron Yahvé, Jehová. En lugar de buscar conocer realmente al Dios verdadero, se lo imaginaron, no soportaron, no tuvieron paciencia. Se desvivían por ese Dios. Le clamaban y lloraban, pero el becerro era mudo, el becerro no los podía escuchar porque estaba ciego, el becerro era inerte, no era el Dios omnipotente, sino más bien era un Dios impotente, era un ídolo muerto. Lamentablemente, entonces este becerro no era un Dios falso. Era un Dios falso, pero para ellos no lo era. En realidad para ellos era Jehová. Y estaban convencidos de que era el Dios incorruptible y trascendente que los había sacado de Egipto. ¿Cómo es posible que cambien la gloria de Dios por un pedazo de oro? Ahora tú dirás: sí, que idólatra. ¿Cuántas veces el cristianismo está cayendo en eso? Las mismas iglesias crean un Dios y le llaman: este es Jesucristo, este es Jehová, este es nuestro Dios trino.
La idolatría, hermanos, involucra religión, involucra prácticas, ¿ves? Que parecen muy bonitas, que parecen muy sinceras, pero están sinceramente equivocadas. Si no tenemos una buena ortodoxia, estamos fritos, ¿no? Porque ese Dios no es Dios. No, pero la doctrina divide, no hables de esas cosas, me dirían, ¿no? Tiene que dividir. No debe dividirnos de nuestros hermanos en doctrinas fundamentales. Yo creo que las doctrinas no fundamentales se conversan con un cafecito, digo, hermano. Pero sí nos debe dividir de los herejes, de los que niegan la Trinidad, la deidad de Cristo, de los mormones, de los adventistas, de los testigos de Jehová. Lo siento ya. Y no les ha amanecido. La gente dice la teología no importa, la doctrina divide y que todos servimos al mismo Dios. No lo juzgues que a ese unitario, porque todos servimos al mismo Dios. No lo juzgo en el sentido condenatorio porque de repente no sabe, ¿no? Pero enséñale la verdad, tienes la palabra, no tienes amor. Enseña. Algunos son. Claro. Sí, como la Biblia para enseñar. Hermanos, ¿te da risa? Hay que preocuparnos. Un Dios que no tiene su propia palabra inspirada por su Espíritu como suficiente, no es Dios. Un Dios que no ve su palabra como inerrante, como infalible, no es Dios. Un Dios que recibe órdenes de insubordinados creyentes que le mandan cuándo debe y cuándo no hacer un milagro, no es Dios. Un Dios que está sujeto a pasiones y emociones de creación, no es Dios. Un Dios que necesita que le des dinero para devolverte con intereses grandes, no es Dios. Un Dios que no puede salvarte a menos que tú te ganes tu salvación manteniéndotela con obras, o que no puede moverse contigo porque tiene las manos atadas, no es Dios. El hombre, como dice Juan Calvino, tiene un corazón que es una fábrica de ídolos. Para terminar, entonces, quiero que también no juzguemos y nos pongamos a pensar, ¿quién no ha sucumbido a esta clase de ídolos? ¿No? Y recordemos cuando nosotros estábamos ahí, para poder ser bendición para nuestros hermanos y para unos que tal vez todavía no conocen a Dios verdadero. Amén. ¿Alguna pregunta antes de cerrar ya? Dale para adelante. Otra más. Antes de cerrar, quiero que vean las ramas de la teología. La teología se divide en teología sistemática, teología histórica, teología bíblica y teología pastoral. La teología sistemática es la que vamos a estudiar. Sistemática. O sea, por temas. ¿Qué dice la Biblia acerca de determinados temas? Todos los temas que habla de Todos los temas. Las lenguas, todo lo que dice. La teología histórica es la interpretación en la historia de la iglesia acerca de la Biblia. También los contextos históricos. Como el que estamos hablando con el pastor Wes Baker. Teología bíblica es el panorama bíblico, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor de Génesis hasta Apocalipsis? Cristo. Y la teología pastoral son aplicaciones pastorales de conceptos en toda la Biblia. Dale otro más tarde para terminar. A ver. A la teología sistemática también se le conoce como dogmática. Si ven alguna vez en internet un libro que dice Tratado de Dogmática Evangélica, es teología sistemática. No vayan a decir el dogma católico. ¿Quién lo puede leer acá? ¿Quién puede leer acá? Michelle, a ver, por favor. Wayne Gruden. Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy? Con respecto a algún tema dado. Amén. ¿Qué nos enseña toda la Biblia hoy? Así que desde la próxima semana vamos a entender qué nos enseña toda la Biblia. Nuestra base va a ser la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de su palabra inspirada. Amén. Vamos a orar para terminar.